Bueno, vamos a comenzar. Muy buenas tardes. Muchas gracias por venir una vez más a esta nueva sesión de nuestro curso Jean Monnet en Comunicación Europea. Hoy vamos a realizar distintas cuestiones o distintas actividades dentro de una sesión o de un par de sesiones en los cuales ha habido unos ligeros cambios que os comenté la semana pasada, pero sobre los que me voy a reiterar, voy a recordar, en tanto en cuanto algunos podíais no estar presentes y algunos otros que nos ven en línea pueden no estar familiarizados con los mismos en el caso de no haber asistido a todas o a no haber visto en su totalidad las sesiones grabadas que tenemos en la página web. Bien, la sesión de hoy tenía que ser la bisagra entre el bloque 3 y el bloque 4, pues que termina el bloque 3 e inicia el bloque 4. Bien, por ello hoy podemos tener algunos alumnos nuevos, que son los que hubieran venido solamente al bloque 4, que es el de coberturas mediáticas de la Unión Europea. No sé si es el caso aquí o si es el caso en línea de algunos estudiantes que se hayan apuntado específicamente al bloque 4. Sin embargo, y por eso teníamos organizado, como veis aquí, las sesiones 8.1 y 8.2, sesiones 8.1 y 8.2. Sin embargo, iba a haber un orden inverso, es decir, yo tenía que dar la segunda sesión en la cual precisamente iba a hacer unas conclusiones sobre la cuestión de la comunicación, del proceso de comunicación por parte de las instituciones, y iba a abrir, digamos, de alguna manera la otra parte, es decir, el otro perfil esencial de este curso, que es, bueno, no solamente qué hace la Unión, sino que cómo después lo que hace la Unión o cómo los medios de comunicación reflejan la información europea y hasta qué punto, evidentemente, la Unión Europea tiene o no éxito en que se vean reflejados sus intereses en el marco de la agenda setting de los propios medios, y cuáles son los problemas o las dificultades que en esa interacción existen. Bien, ese hubiera sido, digamos, el modelo más interesante, el modelo básico. Sin embargo, debido a, como os comenté la semana pasada, que tengo que trabajar mañana en otra ciudad y no había forma de estar allí a las 9 de la mañana si no era viajando esta noche, por lo tanto tengo que salir de aquí a tomar un avión al aeropuerto, y por lo tanto hemos cambiado el orden. Voy a hacer yo esta sesión, digamos, de cierre antes de haber terminado un poco el bloque, que es lo que va a tener que ver con la sesión del profesor Morante, en la cual él tenía o tiene como tarea hablar con vosotros y explicaros a vosotros un poco cómo se trata la propia comunicación europea, no ya tanto desde Bruselas, sino desde los propios Estados miembros. Es decir, qué se hace en los propios Estados miembros para tratar de por parte, evidentemente, de las instituciones europeas, para tratar de divulgar el mensaje europeo, y como estrategias de comunicación, si evidentemente están perfectamente alineadas o no, que supongo que es una de las conclusiones que vamos a sacar, que no están perfectamente o no están suficientemente alineadas, porque no hay por lo menos esa es la conclusión que yo voy a dar al principio. No sé si luego el profesor Morante me va a contradecir o no, pero por lo menos que hay un cierto gap y un cierto problema en cuanto a la descentralización del mensaje. Es decir, que hay un mensaje muy homogéneo y que no se customiza, no es un mensaje que se adapte a las audiencias, puesto que el mensaje teóricamente no puede ser el mismo en Estocolmo que en Madrid, ni en Atenas que en Dublín, ¿no? Porque digamos que estamos hablando de culturas diferentes, de fórmulas diferentes de entender las cosas, por lo tanto los mensajes deberían adaptarse de alguna manera a la situación. Para ello, Jorge, como ya os comentó el otro día, lo que va a hacer va a ser, más allá de daros unas explicaciones teóricas, va a invitar también a algunos miembros de la propia delegación o algún miembro de la delegación y del Parlamento aquí en Madrid, que van a contaros un poco algunas tareas más específicas del día a día de su trabajo. Sin embargo, una de las cuestiones que vamos a hacer también, o que tenemos programada, es que, al igual que Natalia y Sara hicieron la semana pasada, exponiendo sus trabajos, o los trabajos que tuvieron en la asignatura que tuvieron conmigo el año pasado, que tenían relación con esta temática. También otra alumna mía, que no está en este caso en este curso, y que todavía no la veo por aquí, pero que me ha prometido que va a pasarse ahora en un rato, Belén,
tuvo la oportunidad de realizar precisamente un trabajo de investigación sobre, y hacía una comparación precisamente sobre la divulgación del mensaje europeo en el marco de las oficinas de representación del Parlamento y de la Comisión en España. Y en ese sentido me preguntaréis, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que creo que, si no lo hemos hablado ya, y creo que se ha salido en algunas sesiones, existen dos oficinas en España, la que está en Madrid y la que está en Barcelona. Por lo tanto, digamos que lo que trataba de ellas era de ver qué diferencias existían, ¿no?, entre ambas, entre la divulgación del mensaje en ambas, dentro de los Estados miembros, dentro del mismo Estado miembro, y en Estados miembros un tanto especiales porque tienen dos oficinas de representación. Esto no es tan habitual, o no sucede en todos los casos. Sucede, por ejemplo, en el caso alemán, que tienen la de Berlín y la de Múnich, pero no sucede en todos los países. Por ejemplo, hay países que tienen evidentemente, por motivos de población y de extensión, no tienen tal necesidad y solamente cuentan con una oficina, una delegación del Parlamento y de la Comisión, ¿vale? Por lo tanto, digamos que en este caso va a ser, antes además de la sesión de Jorge, va a ser Belén quien nos va a introducir de alguna manera, va a servir también como nexo de unión entre mi sesión y la sesión del profesor Morante. Bien, por lo tanto, digamos que es de esta manera como nos vamos a organizar. Mis disculpas en este sentido por invertiros un poco el orden, que sé que académicamente no queda lo más redondo posible, pero bueno, a escala organizativa ya tenemos aquí a Belén. Por lo tanto, sí vamos a tener efectivamente su intervención posteriormente. En este sentido, sí, disculparme porque evidentemente, como os decía anteriormente, no va a quedar todo lo redondo que me hubiera gustado, pero bueno, a escala organizativa no teníamos más opción para hacerlo de otra manera. Bien, por lo tanto, digamos que esta es una cuestión de partida. Igualmente, bueno, estamos tratando algunas cuestiones logísticas, en tanto en cuanto hoy la sesión, como la que disteis con el profesor Bouza, es en un aula diferente. Por lo tanto, espero que algunos de y se me olvidó sinceramente comentároslo la semana pasada, espero que algunos de vuestros compañeros, si no se lo estáis diciendo ya por WhatsApp, que os agradezco también utilizar redes sociales internamente, si algunos más van a pasarse, pues entiendo que así hacemos un poco de tiempo mientras que ellos se pasan. Por lo tanto, antes de comenzar con mi sesión, sí quería comentaros algunas cuestiones logísticas y de organización también, que tienen que ver con el hecho de que si no habéis recibido ya, vais a recibir un correo electrónico próximamente, en el cual, puesto que hemos tenido algunas preguntas acerca de cómo, sobre todo que tienen que ver con vuestro pequeño compromiso final, ¿no?, de editar un vídeo, de editar un pequeño ensayo en función de que atendáis solamente a bloques o a la versión en línea. Y entonces, en ese sentido, nos habéis hecho algunas preguntas clásicas, las típicas de para cuándo es, etcétera, etcétera. Entonces se os va a enviar un correo electrónico en el cual se traten de explicitar mayormente todo ese tipo de cuestiones. Pero bueno, por si acaso existe alguna duda, deciros que como estamos preparando precisamente la sesión final, la conferencia final, que como veis aquí la teníamos programada para el día 10 de mayo. Vamos a empezar a las 4:30. Entonces, lo que vamos a hacer es que en esa sesión final vamos a tener una mesa redonda en la cual se van a proyectar algunos de vuestros vídeos, ¿no?, algunos de vuestros vídeos explicativos sobre las estrategias que propondríais para la mejora del proceso comunicativo de la propia Unión Europea y su plasmación en las coberturas mediáticas europeas. Por lo tanto, como queremos formar una mesa redonda sobre esta cuestión, necesitamos un poco de tiempo para poder ver los vídeos, analizarlos, que los expertos que van a venir puedan comentarlos, y entonces, bueno, necesitamos tener un poco de tiempo, y por lo tanto lo que esperaremos es que los ensayos los vídeos en función del tipo de matrícula, si lo queréis ver así, que los tengáis para la última semana de curso regular, digamos, que es la del 26 de mayo, es decir, perdón, de mayo estoy yo bien, la del 26 de abril, es decir, dentro de 2 semanas. Como hay una semana que no vamos a tener clase, que es la de los puentes, ¿no?, la del puente de la Comunidad de Madrid, la del que sería el día,
pues si es el día 10 jueves, pues el día 3, ¿no? La del día 3 de mayo no vamos a tener clase, pues ahí nosotros vamos a ir preparando la conferencia final. Y por eso lo que os pedimos es que nos enviéis hasta el 26 de abril, sean vuestros ensayos para los que estáis en línea, para los que habéis acudido solamente a algún bloque, o vuestros vídeos, además explicándonos que tenéis pensado, vosotros tenéis reservado el sitio, pero confirmándonos vuestra asistencia a la conferencia final, puesto que se va a celebrar en Puerta de Toledo, en Madrid, y allí tenemos también, como aquí, 100 sillas, no tenemos más. Entonces, como ahí sí que va a querer venir alguna gente más, porque se hace en Madrid y no en Getafe, entonces es más sencillo llegar, pues queremos estar seguros no solamente de que tengáis sitio, sino también de imprimir y expedir vuestro certificado para poderoslo dar en ese momento. Básicamente, puesto que los que estén en línea, salvo aquellos que estén en línea y que digan que quieren venir, entonces lo podamos expedir y firmar y entregar en este caso, se lo vamos a mandar por correo electrónico en PDF solamente y no se va a imprimir. Por lo tanto, para que estemos seguros de que todos tenéis vuestro certificado, necesitaremos que hasta el día 26 nos enviéis vuestro compromiso, que tiene que ver con el vídeo o con el ensayo, y nos digáis que tenéis pensado venir a esa sesión final, a esa conferencia final, para que nosotros lo podamos bueno, primero verificar que habéis cumplido con el 80% de las sesiones, evidentemente, y luego lo podamos expedir y firmar y sellar, ¿vale? Entonces, digamos que esto es un poco la fórmula en que nos vamos a organizar. Evidentemente, si quedaran algunos puestos libres, si queréis venir con alguien más, aunque no haya asistido al curso, pues bueno, primero tienen preferencia, evidentemente, los que habéis sido alumnos presenciales, y luego si hay algunos no presenciales que quieren venir solamente a esa conferencia, pero sí que si alguien está interesado o queréis que venga, pues evidentemente si quedan sitios libres, pues sin ningún inconveniente. No sé si acerca de todas, porque yo me puedo explicar, repetir muchas veces y tal, pero a lo mejor no estoy tocando algún punto clave que vosotros queráis saber y que a mí se me haya olvidado comentar, o que digamos que os estoy resumiendo básicamente el correo que habéis recibido o vais a recibir en las próximas horas o mañana, como mucho. Por lo tanto, no sé si hay alguna cuestión más de organización sobre la que yo no me haya dado cuenta y se me haya pasado o olvidado y que necesitáis alguna aclaración. Os reitero, ¿no? Nada. Os reitero igualmente que para aquellos que estén en línea tenemos igualmente abierto las redes sociales, Twitter y la página y el correo en el caso de que ellos quieran plantear alguna cuestión también, algún problema, alguna solución. Por lo tanto, lo tenemos aquí abierto. Veo que hay alguna pregunta con respecto a la semana, a algunas de las cuestiones que tratamos la semana pasada, pero me parecía que era para el profesor Morante. Había visto yo algo que ponía para Jorge Morante. De todas formas, ahora lo repasaré por si hay alguna cuestión más. Bien, si no hay cuestiones, si no hay más problemas, estamos todos bien. Bien, pues vamos entonces a comenzar lo que sería esta sesión. Yo trato de haremos un breve receso, pero yo trataré de hablar como mucho en el peor, en el mejor de los casos, hasta las 5 de la tarde, que es hora máxima, porque después es cuando vamos a darle voz a Belén para que pueda presentar el trabajo que hizo el año pasado, que tiene que ver y que va a servir como puente entre mi sesión y la sesión del profesor Morante. Y vamos a ver si soy capaz. Bien, tengo yo hoy, como de costumbre, mucho más material del que nos va a dar tiempo a ver, pero bueno, así en cualquier caso podemos ir amoldando las explicaciones o digamos las discusiones en función también de vuestros intereses. La sesión de hoy tiene que ver con, digamos que es esa sesión bisagra entre estrategias de comunicación y coberturas mediáticas europeas, logros y desafíos. Digamos que es una recapitulación o una conclusión, si queréis, de la cuestión de la comunicación europea en puertas o en aras a analizar las coberturas mediáticas de los medios de comunicación acerca del proceso de europeización, si lo queréis ver así. En ese sentido,
En ese sentido, yo tengo varias cuestiones sobre las que hablar con vosotros, o varias cuestiones que proponeros, y que espero que puedan servir para el debate y para la discusión. En la primera de las cuestiones, en la introducción, yo querría retrotraerme a aquello de lo que ya os hablé en alguna sesión anterior, que era el hecho de que aquella máxima de que nos encontrábamos en el caso europeo, en el caso de la Unión Europea, ante aquella historia de éxito en relación a la cual nadie estaba interesado, ¿no? Es una cosa que ha ido muy bien, que ha tenido mucho interés, que ha sido, no sé si interesante, pero que ha tenido un cierto éxito, aunque evidentemente y en los últimos tiempos estemos asistiendo también a algunas fallas concretas del sistema, pero que, digamos, por unos motivos u otros, y ahí puede entrar la comunicación, en la que no sé si nadie, pero no tanta gente, o sobre la que no tanta gente se ha interesado. Y en ese sentido, y dentro de ese marco, es dentro del cual vamos a tratar de analizar cuáles son las claves o las variables para que este fenómeno haya tenido lugar. Yo quiero acudir, o quiero que nos retrotraigamos al año 2003. En el año 2003 nos encontrábamos, digamos, en una época, no sé si gloriosa, pero, digamos, bastante buena, ¿no? En el marco de la Unión Europea. En esta época, bien, no sé si recordáis más o menos, pero existía un cierto proceso de crecimiento económico a escala global, a escala mundial, y la Unión Europea, digamos, que no era ajena a esa situación general, y por lo tanto, digamos, que le iban bien las cosas, y digamos que estaba además acometiendo ciertos procesos de ampliación ante los cuales tenía unas ciertas expectativas. Me estoy refiriendo, como todos vosotros lo sabéis, a la cuestión de la ampliación hacia el este y a la asunción de 10 nuevos países en 2004 y de 2 más en 2007, que terminaban por configurar un proceso de ampliación en el cual había un interés político claro y evidente, que tenía que ver con el hecho de atraerse hacia la órbita occidental a todas, o a un número bastante elevado de países que en su momento habían estado en la órbita comunista, o en la órbita en su momento soviética, y por lo tanto era atraer hacia el mundo occidentalizado a una serie de países que en su momento habían formado el bloque comunista bajo la tutela de la entonces Unión Soviética. Digamos que era una tarea política, de calado político, y era, bueno, de alguna manera un desafío para la propia Unión Europea ser capaz de acometer con éxito esa integración que suponía de un plumazo quitar a muchos países de referencia de la órbita del antiguo bloque del este para atraerla hacia Occidente. En ese sentido, en el año 2003, ya os digo, antes de la ampliación, antes de la crisis económica, desarrollo, si os acordáis, también en el año 2003 estaban las conferencias intergubernamentales, porque entonces todavía se estaba mascando aquella idea de, bueno, vamos a tener una constitución para Europa. Entonces Europa todavía tenía una idea de un constitucionalismo europeo y quería tener una constitución, y se realizó el proceso para tener un texto para una constitución europea, que, recordemos, poco tiempo después, estamos hablando de 2005, algunos de los países negaron, ¿no? Estimaron que no era pertinente. Y en ese sentido me parece muy interesante ver lo que comentaba precisamente el primer ministro holandés, Wim Kok, apenas 2 años antes de que su propio país diese el primer no al proceso de constitucionalización europea y al hecho de que la Unión Europea pudiese tener una constitución propia. Y en ese sentido, y en este marco, lo que decía en un informe llamado Ampliar la Unión Europea, desafíos y logros para la Comisión Europea, hablaba de 5 cuestiones básicas que debían resolverse en aquellos años. Y esas 5 cuestiones básicas tenían que ver con el hecho de ser capaces de actuar conjunta, de desarrollar una actuación conjunta de la Unión Europea que a través de un mejor proceso de toma de decisiones, es decir, un proceso de toma de decisiones más homogéneo, lo hemos dicho muchas veces, que no fuese tan problemático, tan lento, tan costoso, en el cual hubiese tantos intereses contradictorios involucrados y por lo tanto se ralentizase tanto.
igual manera, evidentemente, apostaba por la necesidad de hacer crecer y de promover la economía europea, de conseguir un continente más seguro para los ciudadanos europeos, así como de una cuestión estratégica que la Unión Europea siempre ha tenido muy en cuenta, que tiene que ver con el proceso de las políticas de vecindad, es decir, con el hecho de necesitar de unos países vecinos, no miembros, pero sí vecinos, con suficiente estabilidad, paz y modelos democráticos como para no alterar a las puertas de Europa los procesos, las relaciones, digamos, exteriores de la propia Unión. Y bueno, esta es la forma más inocente de decirlo, pero también hay una cuestión detrás que no podemos olvidarnos, es que siempre te interesa tener cerca de ti a países con suficiente capacidad económica como para que les puedas poner tus productos, es decir, que te puedan comprar tus propios productos, los productos que tú produces, sin unos gastos digamos, de distribución relativamente elevados como corresponden a aquellos países más o menos limítrofes, ¿no? Entonces, bueno, digamos que la Unión Europea siempre se ha molestado mucho por estas cuestiones y ha tenido unas políticas de vecindad generosamente financiadas en estos casos. Y luego también el primer ministro holandés tocaba una cuestión sobre la que probablemente podamos debatir posteriormente, que tiene que ver con el hecho de ser capaces de dar a Europa, de darle a Europa voz a escala internacional, ¿no? En los asuntos internacionales, es decir, que dentro del tablero mundial que Europa pudiese tener realmente voz y que pudiese tener digamos, una posición, evidentemente no de preeminencia, pero sí una posición destacada en el tablero, si queréis, de las relaciones internacionales. Digamos que estos serán una serie de desafíos, una serie de metas o de intereses propuestos antes de los procesos de ampliación de los años 2004 y 2007. Ni que decir tiene que, y como de costumbre, ya me conocéis, pongo aquí las preguntas en rojo, que son las que están destinadas a causar cierto debate, cierta discusión. Ni que decir tiene que, sin embargo, todas estas cuestiones no todas se consiguieron de la misma manera, y en algunos casos de manera bastante pobre, de manera bastante escasa. Es decir, que bueno, tenemos sobre ciertas cuestiones, no podemos evitar confirmar que la Unión Europea ha tenido ciertos éxitos que tienen que ver mayormente, y eso podríamos discutirlo, con cuestiones como el mercado interno, como cuestiones sobre el medio ambiente, como cuestiones más, si queréis, más específicas, pero también es verdad que sobre otra serie de cuestiones la Unión Europea ha sufrido relativas crisis o no ha sido capaz de gestionar con la eficiencia que se esperaba distintas cuestiones. En ese sentido, y dentro de este marco, sé que estamos hablando 14 años después, perdón, desde 2003 ya 15 años después de este punto de partida, si lo queréis ver, del primer ministro holandés, pero sí que me gustaría valorar con vosotros, más allá de que yo ya os esté dando algunas pistas, tanto en esta diapositiva como en la siguiente, dentro de ese marco, cuáles son para vosotros aquellas tareas en las que evidentemente puede considerarse que la Unión Europea ha tenido éxito en sus políticas, y aquellas otras en las que evidentemente su implementación ha sido escasa o realmente pobre, o en las que se ha visto abocada a graves crisis. En ese sentido, me gustaría que tratemos de reflexionar entre todos cuáles han sido los éxitos, al igual que los fracasos de la propia Unión en los últimos años, para después poder repensar o replantear cómo realizamos una política de comunicación, o cómo se ha hecho la comunicación de estos éxitos y de estos fracasos, porque si queréis lo planteamos de otra manera, ha sido todo fracasos. Es decir, no ha hecho nada bien la Unión Europea, o ha hecho algunas cosas bien y se han explicado mal. Bueno, digamos que esas son algunas de las cuestiones que me gustaría ver con vosotros. No sé quién se anima para empezar.
es más fácil criticar que decir lo que se ha hecho bien, la verdad, pero no sé por dónde queréis empezar. ¿Queréis empezar por lo malo o por lo bueno? Pasamos el micrófono por aquí y eliges tú, porque como tienes la mano levantada y eres el primer candidato, tú eliges si empezamos por lo malo o por lo bueno. O sea, por los éxitos o por los fracasos. Creo que tienes que presionar 1 o 2 segundos y ya está encendido. Ya funciona. Pues yo creo que voy a empezar por lo bueno. Por lo bueno. Es la tarea más difícil muchas veces, ¿no? Porque tú no has sido alumno mío, pero creo que tú no vienes de periodismo además, ¿verdad? Sí, vengo vienes de periodismo y comunicación. Bien, entonces ya sabes la máxima que dicen los periodistas, que las buenas noticias no son noticias. Por lo tanto, esa es una de las cuestiones, ¿no? Saber discernir que si las buenas noticias no son noticias, hay que buscar de alguna manera, o las organizaciones supranacionales tienen la posibilidad de desarrollar comunicación corporativa, institucional o política para hacerlo. Empezamos entonces por las buenas noticias, por los éxitos. Pues yo diría que se han normalizado un poco las relaciones entre los ciudadanos de diferentes países. Queda un poco a lo mejor de resquemores, ¿no? Pues por ejemplo, entre España y Reino Unido por Gibraltar puede haber un poco de roce ahí. Pero en cuestión de relaciones entre países, una armonía, no un sentimiento de odio como podía haber antes entre Francia y Alemania, ese desprecio, yo creo que ha desaparecido bastante. Y aunque no tengamos esa conciencia, no seamos conscientes de ello, está ahí, creo. Que hay un sentimiento ahí. Un sentimiento, un acercamiento entre países. A pesar de lo que hablaba el profesor Bouza de las esferas públicas europeas, las esferas públicas nacionales, ¿tú crees que de todas formas sí existe se ha generado un cierto embrión, ¿no? Yo creo que sí, o sea, si nos ponemos a hablar de problemas económicos y tal, entonces ya seguramente pues alguien te dirá, oh, sí, es que los mediterráneos están zampando los fondos europeos. Pero no hay un sentimiento real de desprecio visceral, mejor dicho. O sea, lo que quiero decir es algo menos consciente, más latente, que no se piensa, pero que está ahí, que somos europeos, no lo vamos pensando, a lo mejor desde España no, a lo mejor si se lo dices a alguien de Luxemburgo, te dice que sí, que es europeo y que se lleva genial con el resto de Europa, pero en España a lo mejor no decimos somos europeos, pero no nos llevamos a muerte con Portugal, ni con Francia, ni con los letones, ni los estonios. Yo creo que lo tenemos aceptado, quizás. Déjame que sea abogado del diablo, pero incluso cuando en 2012, 2013 aquí de todo tenía Merkel la culpa, tampoco nos caían mal los alemanes, ¿no? Hombre, los alemanes no nos caían mal, nos caía mal Merkel. Vale. ¿Algún éxito más? Entonces, podemos hablar de integración o de generación de un espíritu común, si lo queremos hablar así, si me puedo permitir resumir tus palabras. No, bueno, o sea, no hace falta que arrancar en 2003. Bueno, yo os he puesto un poco lo que trataba de buscar en ese momento. Entiendo que aquí hubo una presidencia holandesa de la Unión, entonces el primer ministro holandés de la época lo que dijo es, bueno, pues lo que queremos en este momento histórico, y como entonces, digamos que, vamos, sí, según mi teoría es que a partir de 2005 la Unión Europea, digamos, inicia un claro declive político, comunicación, etcétera, etcétera. Y entonces digamos que eran los tiempos de vino y rosas anteriores al comienzo de las diversas crisis que ha tenido que ver la Unión Europea. Pero vamos, te puedes retrotraer más atrás, no tengo problema alguno, ¿no? Sí, bueno, yo es que me estaba acordando ahora mismo de un ejemplo que nos puso el profesor Bouza de un partido de voleibol, de las mundiales de voleibol, donde se preguntaba a la gente, donde no jugaba su equipo nacional, por cuál irían. Y la mayoría de la gente siempre iba como al partido europeo. O sea, al equipo europeo, como que querían que ganase ese. Entonces yo creo que sí que hay ese espíritu europeo y que las instituciones han ayudado muchísimo, ya a nivel de que se han eliminado las fronteras, y eso, quieras que no, es algo que hace que acerques muchísimo a los europeos entre sí. Sobre todo ya no es en zonas fronterizas, ya sea en Galicia con Portugal y demás, o en el norte de España, que eso se ha visto mucho, sino simplemente el hecho de que ahora los españoles se sienten muchísimo más cercanos de los búlgaros, porque tienen un vuelo en Ryanair Madrid-Sofía que en 4 horas te lleva. Simplemente te sientes más cercano porque además son lugares en los que has podido estar muchísimo más fácil,
y de alguna manera sí que los sientes más europeos y más cercanos a ti solo porque son europeos. Y ves a otros países como puede ser Estados Unidos, China, que les ves claramente no europeos y no cercanos a ti. Entonces yo creo que la Unión Europea sí que al menos ha tenido un éxito en integración social de los pueblos europeos. Sí, me parece muy interesante lo que estás, porque aunque no lo has citado, pero bueno, lo has insinuado, ¿no? Los temas de comunicación, sobre todo la cuestión del fenómeno de las líneas low cost, que es un fenómeno originario en Europa, después se está extendiendo en algunos otros lugares, pero originariamente en Europa, y lo que implícitamente no has nombrado, pero te refieres a ello, es Schengen, ¿no? La posibilidad de facilitar los traslados, cambiar de país en base a una facilitación de los procesos fronterizos, ¿no? Y digamos que ahí es otra de las cuestiones. No nos acordamos de que hay que llevar pasaporte, pero cuando salimos de la Unión Europea después hay que llevar el pasaporte y no lo puedes perder donde estés, porque si no, no vuelves. Entonces digamos que hay ciertas cuestiones que te facilitan. ¿Tenemos por aquí el micrófono? No, Luisa, tú querías, ¿no? Sí. Yo creo que, bueno, no sé si anterior a 2003, pero sí que creo que hay un triunfo de lo que hablábamos del nacionalismo banal. Creo que de la integración, o sea, de la integración europea respecto a temas banales. Por ejemplo, el deporte, Eurovisión, no sé, como que sí que creo que hay una especie de identidad, no tanto en torno a temas políticos, pero sí que creo que hay como una especie de integración sobre temas más banales. Por ejemplo, la forma de, yo qué sé, de vestir, de comportarse, el ocio, sobre todo el deporte. Cuestiones banales, o sea, quiero decir que sí que creo que hay una integración como más, ¿cómo decirte? Es que no sé cómo explicarlo, que aunque no todos los sectores de la población europea obviamente están al tanto de todas las medidas políticas que hace la Unión Europea, sobre todo por lo que hemos visto, los problemas de comunicación, pero sí que hay como una especie de unión en torno a temas banales. O sea, quiero decir, creo que es muy difícil que tú vayas a una capital europea y no encuentres comida de otra capital europea. Por ejemplo, creo que aquí en Madrid mismamente podrías encontrar comida de cualquier parte de Europa. Y esas cosas, que parece que son tonterías, en el fondo acaban como creando rutinas que son parecidas. Cuestiones de transmisión cultural, ¿no? Digo, de alguna manera. Vale, bien. Más cosas, y algunas muy evidentes para vosotros. Entiendo que mayormente sois estudiantes. Si podéis pasar, no sé, no por allí. Sí, en relación con lo que decía Luisa, yo destacaría una crítica a una de las políticas de la Unión Europea, y es que sí es cierto que todo ese tema banal con respecto, por ejemplo, lo del Erasmus, que es algo que nos toca muy de cerca, creo que la Unión Europea sí que ha conseguido una legitimidad funcional, en el sentido de que nos sentimos ciudadanos europeos porque la cosa funciona y porque todo es eficaz, pero no ha conseguido una legitimidad democrática, una legitimidad identitaria, por así decirlo. No me siento europeo porque lo considere intrínsecamente bueno, porque realmente sea un concepto que me han introducido mis padres desde pequeños, sino porque veo que hay ciertas políticas que me gustan, me aprovecho de ellas y por tanto pues me gusta la Unión Europea. Pero si en algún momento, si en algún momento esas políticas dejasen de funcionar, pues ya no me gustaría tanto. Bueno, ahí no sé si es todo culpa de tus padres o también de la propia Unión que no ha hecho lo suficiente. Bueno, hemos introducido una parte de, no de crítica, bueno, pero sí de explicitación de cuáles han sido algunos de las fallas, ¿no? Has introducido la cuestión de Erasmus, que yo entendería, bueno, programas educativos y de intercambios, ¿no? Básicamente, que tienen gran relevancia. ¿Tenéis alguno más o introduzco yo algún factor más? Si podéis cruzar hacia la ventana, por favor. Yo lo que quisiera destacar en el ámbito universitario es que hay una dualidad ahí. Quiero decir, ha cuajado muy bien la mentalidad y la identidad del estudiante Erasmus, ¿no? Con el intercambio, eso ha arraigado, y luego se ve, por ejemplo, yo
lo sé por mis alumnos y luego también en los medios. Estos programas tipo Españoles por el Mundo, se ve que mucha gente se ha instalado en un país a raíz de la buena experiencia Erasmus. Eso ha cuajado. Pero, sin embargo, la otra cara de la moneda es que a los docentes universitarios no nos es tan fácil, es muy curioso, instalarnos en otro país o incluso recibir, esto es la Europa de las dos velocidades y en este aspecto está claro, o que nuestros sueldos aquí en España como docentes se equiparen a los de los docentes, los colegas de otros países de la Unión. Ahí yo creo que hay un desequilibrio en resultados, ¿no? en los dos colectivos. Sí, además habría, bueno, hay sistemas de, tú estás más familiarizada, no sé si los alumnos están igual de familiarizados, pero hay sistemas de acreditación nacionales, sí, es decir, de méritos nacionales que pueden diverger entre los países, con lo cual, en base a los principios de la Unión, de la libre circulación de trabajadores, está claro que esto rechina con un artículo fundamental del tratado. Y que, bueno, lo que pasa es que es como todo. Los propios países no están interesados en que, porque son muy proteccionistas, en que eso cambie, pero de alguna manera, como terminan por cambiar las cosas con el tiempo, ¿no? Eso de alguna manera debe corregirse en tanto en cuanto está claramente contra un principio fundamental de la libertad de circulación de trabajadores que está consagrado en el tratado y que es la base fundamental del proceso europeo, es decir, es una de las libertades fundamentales. Ahí está. Yo puedo ir de visita, como docente, puedo ir de visita una semana. Se puede cargar, a lo mejor, depende. Tengo colegas que han ido o bien hacen turismo y lo pasan en grande o cuentan cosas de España, o les cargan con toda la docencia de ese departamento que huye para aprovechar y descansar cuando llega el colega de otro país. Únicamente, es lo único, esas semanas de Erasmus, o que alguien te invite por estancia de investigación, por ejemplo, o figuras que yo creo que aquí lo conocerán tanto los periodistas como los politólogos. Ruth Wodak, por ejemplo, es una gran figura de la comunicación política, es analista del discurso, aunque es lingüista, y, por ejemplo, se ha podido establecer por su reputación como investigadora, se ha podido establecer en Lancaster por invitación y ha cambiado de la Universidad de Viena al Reino Unido permanentemente. Pero salvo ese tipo de casos, la libre circulación efectivamente dista mucho de implementarse al ritmo que hubiéramos querido. Sí, no, evidentemente ahí hay una falla, si lo queremos ver así, más que evidente, porque no solamente en el sector de los profesores, que ya es, sino en otros muchos sectores, digamos que solamente a la hora de, la cuestión de la convalidación de los títulos, ¿no? Es decir, los títulos no son directamente convalidables. El título de abogado en Italia no es directamente convalidable a España, sino que los propios países se arrogan la posibilidad de realizar una serie de convalidaciones por las cuales entiendan cuáles son las materias obligatorias que se debe cursar. Con lo cual, realmente aquí estás limando y limitando esa libre circulación de trabajadores, ¿no? Y eso son medidas proteccionistas que me da la sensación de que ponen los países y que la Unión Europea no ha sido capaz de obligar, digamos, a los propios países a eliminar, ¿no? A cancelar de forma definitiva. ¿Algún sector más digamos, de éxitos? Por aquí delante, por favor. Creo que lo hemos comentado muchas veces, pero por ejemplo a nivel alimentario, aunque hay muchísimo que a nivel ideológico podemos, por lo menos desde mi punto de vista, decir que hay cosas que no están bien. O sea, que decir, a mí no me parece bien que si hay un excedente de trigo en España o en Francia, haya que simplemente quemarlo para no desestabilizar el mercado europeo. Pero sí es cierto que objetivamente las ayudas que ha habido en la Unión Europea y la red de tráfico comercial que se da en torno al sector primario, creo que sí que es un éxito. Que no lo conocemos tanto los que estamos fuera, pero sí que creo que a nivel comunicativo, en esos sectores como más económicos, ya te digo, el sector primario, sí que creo que ha sido un éxito. El tema de la seguridad alimentaria, además, no sé si os lo comentó Luis o os lo comenté yo mismo, ¿no? Porque la bondad o el problema de la Unión es que te legisla sobre cosas que te pueden parecer ridículas al principio, ¿no? Y luego os comentaré algunas de ellas.
pero una era la cuestión de las aceiteras, de los bares, ¿no? Es decir, que esto de rellenar los aceites y que no saber qué aceite me estás poniendo cada vez, eso dijo la Unión Europea que no, y al final tienen que ser capsulitas cada vez, ¿no? Porque ya lo de las aceiteras no, en teoría no puede realizarse. Bueno, hasta ese tipo de cuestiones tan pequeñas, digamos, dependen de la propia Unión. Lo cual, bueno, en temas de seguridad alimentaria puedes decir, bueno, en España más o menos es un tema que tenemos controlado, pero bueno, no en todos los lugares están igual de controladas esas cuestiones. Por lo tanto, que la propia Unión regule o legisle sobre temas así de específicos en base o en pos a la seguridad alimentaria del conjunto de la Unión, pues bueno, tiene también ciertas ventajas. Yo os había puesto, si no hay alguna cuestión por allí al fondo, Víctor. Mientras que llega Víctor, y espero no machacártela, te había puesto algunas, como están aquí puestas, algunas cuestiones, por ejemplo, en temas de medioambientales, ¿no? Todas las políticas medioambientales de la Unión y cómo la Unión, a través de subsidios, evidentemente, ha fomentado ciertas cuestiones medioambientales o de desarrollo de agricultura ecológica, etcétera, etcétera, que tienen que ver con estándares que de otra manera probablemente países como el nuestro no hubieran querido ni se hubieran interesado jamás, ¿no? Es que no entraban dentro de la agenda del gobierno español, por no comentar a otros, ponerse con este tipo de cosas. Ahora, si te viene dinero de la Unión Europea, pues bueno, dices, mira, pues está bien, ¿no? Es verdad, llevaban razón, pero dinero mío no lo voy a poner, ¿no? Víctor, perdona, espero que no habértelo reventado. Yo me uno a la provocación de las preguntas rojas y voy a decir que una de las mejores cosas que ha hecho la Unión Europea es el Brexit, o si no el Brexit, la reacción que han tenido tanto la Unión Europea como los diferentes países. Se esperaba que fuesen 27 países con 27 posturas divididos contra Reino Unido y que cada uno defendiese lo suyo y que Europa se rompiese. Y tanto el Brexit creo que ha sido una oportunidad para una reforma profunda de la Unión Europea, que no sé si se llevará, eso está por ver, pero lo que sí que se ha visto ya es que ha aumentado el europeísmo y que la Unión Europea en las negociaciones con el Brexit se ha mantenido unida los 27 y que han conseguido una única postura, y el tratado de negociación del Brexit creo que va a ser muy favorable para los países miembros, más aún que para Reino Unido, que se va a quedar con un tratado mucho peor al que tenían antes dentro de la Unión Europea. Bueno, eres optimista. Yo espero que nos podamos reunir dentro de unos meses y que realmente sea así. He visto que has tomado el puesto de Luis, que como no está estos días con nosotros, has decidido ser tú el provocador. Si te das cuenta, no me has reventado, pero casi, porque esta era la diapositiva siguiente donde yo había tratado de poner algunas de las cuestiones que íbamos a... No quería daroslas tan evidentes, sino ponerlas un poco después y siempre pongo al final qué más, ¿no? What else, qué más, porque a mí se me ocurren algunas. Yo había situado el Brexit arriba, y sin pretender negar la dimensión del Brexit sobre la que tú estás hablando, ¿no? Es decir, bueno, si tenemos, hablando mal y pronto, uno que está dentro pero que incordia demasiado, a lo mejor si está fuera, pues vamos a poder tener respuestas más homogéneas y vamos a poder tener políticas más comunes realmente, y vamos a poder evitar todas esas, cuando siempre se hablaba, recordad, de las políticas a dos velocidades, ¿no? De la Unión, es decir, los que querían más y menos integración, puesto que, claro, era muy fácil en su momento, cuando el Reino Unido protestaba por tantas políticas, decir, bueno, pues yo no quiero aquí tampoco, yo me quedo con la carta del Reino Unido, voy con ellos. Sin embargo, ahora, si no tienes el Reino Unido para que diga nada, a ver quién es el guapo, ¿no? Que es capaz en cualquier cuestión de ir en contra de Francia y Alemania, digamos, como Francia y Alemania, seguidas por España y tal, y si queréis ver como corazón central de la Unión. Y en ese sentido, es verdad que el Brexit puede analizarse desde una doble perspectiva. Desde la perspectiva de, bueno, evidentemente, llegar a la situación de Brexit no puede... Yo no lo entiendo como un éxito, ¿no? Porque que una parte sustancial de la Unión decida desintegrarse de la misma, hombre, un exitazo, digamos que puede ser como el partido de anoche, ¿no? De fútbol, a los que les gusta el fútbol, hombre, pasaron como pasaron y con el penalti que no sabemos cómo, hombre, estuvo bien, pero éxito tampoco, ¿no? Entonces, en este sentido, es verdad que puede generar oportunidades, ¿no? Y es un poco algo que vamos a ver posteriormente, es decir, ser capaz de utilizar las crisis como modelo de reformulación de tus propios intereses y de tus propias políticas. En este sentido, sí que es verdad que caben posibilidades y cabe hacer de la necesidad virtud, ¿no? En este caso, en el caso del Brexit. Bien, aquí tenemos algunas de las cuestiones sobre las que se me había ocurrido comentar, pero
pero sobre las que también vosotros teníais algunas cuestiones que ver. Si empezábamos con los éxitos, que vosotros habéis citado algunos de ellos, teníamos la cuestión de la educación, si bien es con la apreciación que hemos hecho anteriormente, no a todos los niveles, no con temas de convalidaciones de títulos de la forma lo suficiente, pero sí que es verdad que existen unas posibilidades que antes no tenías, ¿no? ¿Cuántos de vosotros os han dicho vuestros padres si yo hubiera tenido la oportunidad de haber hecho un año en no sé dónde, ¿no? Bueno, esa oportunidad la verdad es que tiene sus ventajas. En temas de investigación, sobre todo, no sé si estáis tan familiarizados, pero educación e investigación, quería ponerlo anteriormente. Este mismo curso no existiría si no fuese por una política concreta de la Unión, que está dentro de un programa Erasmus+. Es decir, y este programa tiene una mayor parte de educación, de docencia, pero otra parte también de investigación. Y bien sabemos que muchas de las investigaciones que se desarrollan actualmente en países como España, que como bien sabéis tenemos tenemos una proporción de nuestro presupuesto muy elevada para investigación y desarrollo, ¿verdad? Que es una de las partidas que más ha aumentado con la crisis, ¿verdad? Como las pensiones. Bueno, pues esa es una de las cuestiones que muchas veces en algunos sectores en este país se investiga porque se obtienen proyectos europeos. Si no, no se investigaría, porque este gobierno, el gobierno actual, a partir evidentemente del año 2011, cuando el propio Zapatero tuvo que iniciar los recortes, que después han continuado con este gobierno, pues una de las cuestiones que le ha interesado menos, o uno de los lugares donde ha hecho mayores recortes, ha tenido que ver con la cuestión de la investigación y la innovación, ¿no? Con el debate político que ello puede suscitar y pensar si un país como este debe recortar en esta cuestión, que puede ser básica o esencial precisamente para la regeneración y la dinamización económica, o tenía otras partidas en las cuales recortar y no sé si os ocurren algunas. A mí algunas sí se me ocurrían antes. Hemos dicho la protección de los consumidores, como habéis tratado anteriormente. Hemos tratado algunas cuestiones como el medio ambiente, la agricultura. Es decir, hay algunos sectores que evidentemente no son autosuficientes. Es decir, el sector agrícola, el sector primario, o tiene ayudas o no resulta económicamente eficiente invertir en agricultura. Por lo tanto, ¿sabéis a cuánto asciende la partida de agricultura de la Unión Europea con respecto al presupuesto de la Unión? Muy bien, desde allí atrás, una tercera parte. Ha ido rotando, antes era incluso hasta un 40%, una tercera parte. Hasta una tercera parte. Una tercera parte estamos hablando, dijimos el otro día que teníamos 142.000 millones anuales, pues de presupuesto de la Unión, pues una tercera parte podemos estar un poco menos de 50.000 millones de euros anuales en agricultura. Ahí también podríamos discutir por qué. ¿Alguien sabe el por qué? ¿Lo hemos explicado ya? Lo hemos dicho aquí ya, ¿no? Seguro que eso lo digo yo casi siempre, o sea, que seguro que os lo he contado ya. Por Francia, ¿no? Que es la que quiere invertir en eso. Bien, entonces, pero sí que os quería decir que es el 33%. ¿Alguien se acuerda cuánto dijimos la semana pasada? Que es algo en lo que vamos a ver. ¿Cuánto se invertía en comunicación? 0,5%. 0,5% contra una tercera parte, el 33, 32, 35%. Estamos hablando de 700 millones de euros a más de 50 o en torno a 50.000 millones de euros, ¿vale? Para darnos cuenta de algunas políticas. Bien, hemos tratado de arrojar luz sobre algunas de las cosas que se han hecho medianamente bien. Creo que las cosas que se han hecho medianamente mal están un poco más claras. Yo os he adelantado ahí algunas, pero seguro que a vosotros os ocurren muchas más. Os he adelantado el tratamiento la cuestión de, más allá de que, como dice Víctor, puede ser una oportunidad también, pero llegar a la cuestión del Brexit, digamos que algo se ha hecho mal para llegar a esa situación, evidentemente, por ambas partes, ¿eh? No estoy diciendo que sea solo por parte de la Unión Europea. Temas como las políticas de inmigración, la cuestión de los refugiados, es una de lo que hemos hablado anteriormente. Algunas de mis clases y de las de Luis lo hemos tratado, ¿no? Algunas de las grandes crisis a las que ha asistido la Unión Europea en los últimos años.
la de los refugiados, el tema de la crisis del euro y sobre todo el tema del desempleo, ¿no? El alto desempleo en algunos de los países miembros es menos acuciante en algunos países, pero en otros, sobre todo en todos los que forman el arco mediterráneo, bueno, es un tema grave y trascendental, ¿no? Es lo que te dicen, como si le vais pasando mientras que termino el micro... Ah, ya lo tienes ahí. Perfecto, pues me callo ya, casi. Sí, hemos estado hablando algunas veces, ¿cómo conseguimos que nuestros ciudadanos confraternicen con nuestra idea de Europa? Claro, es que si no tienen trabajo y si no les proporcionamos trabajo y si con respecto a la globalización algunos de ellos son los grandes perdedores y no los reconfortamos de alguna manera, es difícil que se sientan identificados con un proyecto que no los integra, sino que los expulsa socialmente, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos unos hándicaps también. Más allá de estas que os propongo yo, ¿cuáles son otros fracasos de la Unión que vosotros veis y que a mí no se me han ocurrido a la hora de preparar esta sesión, Víctor? Bueno, ahora digo uno, pero lo que quería decir es que a lo mejor con la política de refugiados estoy muy de acuerdo que es, creo que el peor fracaso de la Unión Europea, pero sin embargo creo que hay que profundizar más, pues no es cómo actuó con los refugiados, sino a qué situación llegó a la crisis de los refugiados. Quiero decir, yo creo que la Unión Europea tomó buenas decisiones con los refugiados, sin embargo el problema es que la estructura de la Unión Europea no le permitía hacer nada, sino que delegaba a todos los países, bueno, no delegaba, sino que las competencias las tienen los países miembros y por tanto toda la política de refugiados que hizo la Unión Europea, que insuficiente o no, me parece que actuó la Unión Europea, los Estados miembros decidieron no implementarla, por lo tanto no creo que tanto que se le deba criticar cómo actuó con los refugiados, sino el hecho de no haber establecido años atrás un sistema previendo lo que podía pasar que pudiera hacer que los estados deban cumplir la política que tiene la Unión Europea. Y creo que en ese sentido que muchas veces a brocha gorda se la crítica de la Unión Europea su actuación con los refugiados, realmente los que actuaron mal fueron los países miembros y la Unión Europea no tenía capacidad de obligarles a aceptar el programa que ellos habían diseñado. Puedes por allí, si hay alguien por medio, para aprovechar el viaje del micrófono, que aunque me parece interesante lo que planteas, yo tengo otra perspectiva, que sí que es cierto que los responsables de aceptar las políticas de refugiados son los países miembros, pero lo que no puede ser, aunque, bueno, en la parte en la que consideras que sí es un éxito a nivel institucional supranacional, considero que tienen un problema. Bueno, hay un problema si gran parte de la población europea está en contra de esas políticas para con sus propios gobiernos. Entonces creo que desde la Unión Europea tiene que poder hacerse algo a nivel político y creo que se puede hacer para que se sientan representados los ciudadanos, porque aunque por capas pueda considerarse que es un éxito porque han conseguido como ponerse de acuerdo y dar cupos de refugiados, la realidad es que la gente está muy descontenta, y hablo a niveles de opinión pública, con las políticas que están implementando sus propios países para con la Unión Europea. Entonces, eso es un fracaso, claro que es un fracaso. Hay un fracaso de comunicación, de que no se explica que la Unión Europea hay ciertas competencias en las que no puede intervenir en los Estados, y yo creo que sí que ha provocado una crisis de opinión pública y de sentir general, por mucho que ellos hayan conseguido ponerse de acuerdo. O sea, quiero decir, es cierto que hay que prevenir las situaciones y que debería haber existido una política anterior que realmente pudiera contemplar una oleada migratoria, pero el hecho es que no la hay. Entonces, quiero decir que aunque no lo hayan hecho en perspectiva hacia el pasado, también hay que saber hacer perspectiva hacia el futuro y saber, no sé qué decir, dar una solución de crisis cuando la hay. Entonces, aunque ellos a nivel político se hayan puesto de acuerdo, sí que hay un fracaso real de que la gente no sabe que son decisiones que no las se han tomado desde la Unión Europea, sino que se han tomado desde la individualidad de los países. Hay bien sobre la cuestión de los refugiados, políticas de inmigración, pero hay si pasas el micrófono por allí detrás, algún tema más, alguna cuestión más sobre la que consideréis que bueno que tiene que mejorar, ¿no? Que es una oportunidad para la mejora existe en la Unión. Sí, yo creo que una de las cosas que cojea mucho la Unión Europea es en política social, que al final el pilar social, la Unión Europea sí que se le ha quedado muy atrás, que hay un montón de políticas comerciales, económicas, incluso de seguridad, pero que lo que es el pilar social, ya no solo en empleo, sino
en educación, en el sentido como estaban comentando antes, ¿no? De la movilidad de los profesores, que ahí yo creo que sí que la Unión Europea le falta mucho trabajo y que debería de, pues eso, cerciorarse de que los derechos sociales de todos los europeos son iguales y que pueden de alguna manera gozar de ellos aunque crucen la frontera. Y que, por ejemplo, en el tema del desempleo sí que se ha conseguido un poco porque, según tengo entendido, hay al menos 2 o 3 meses tienes un paro europeo y lo puedes cobrar desde otro país, que sí que facilita que pueda haber una movilidad laboral importante, pero yo creo que aún así hay que trabajar mucho en eso y que a la Unión Europea le falta trabajo. Sí, esa es una de las posiciones que se han venido repitiendo, ¿no? Últimamente, que tienen que ver con el hecho de no confundir, a la luz de todos estos movimientos euroescépticos, cuando dicen, no es desde las posiciones más sociales, de las posiciones más progresistas europeas, que viene a decir, no es que no queramos Europa, es que no queremos esta Europa que tiene un corte más neoliberal y que por lo tanto no nos permite una serie de desarrollos a los cuales nosotros aspiramos. Por lo tanto, no es un problema de estar contra Europa, sino estar contra un tipo concreto de Europa que tiene un corte pues puede parecer más o menos evidente, más o menos querido o no, pero bueno, que es el mismo porque las últimas elecciones al Parlamento Europeo las han ganado los partidos más conservadores o más liberales, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esa es una dinámica que existe, nos puede parecer mejor o peor, pero que existe así, ¿no? Y esa es una de las cuestiones que se han tratado también. Vale, yo querría... he tratado de esbozar un poco este debate y de proponer precisamente esta diapositiva en la cual trato de poner en un color y en otro, digamos, cosas buenas y cosas malas para hacer ver que después a la hora de comunicar es evidente que existen cuestiones graves, ¿no? Cuestiones esenciales que han sido problemas para el desarrollo del proceso de europeización, pero que a la hora de comunicar a veces, y esto tiene que ver con otras sesiones que tienen que ver con la diplomacia pública y el grado de conocimiento y el grado de crítica interna y externa de los sistemas políticos o de los sistemas supranacionales, tiene que ver con que también han existido ciertos desarrollos y ciertos progresos europeos a los cuales tal vez por darlos tan como evidentes no nos queremos referir o ni siquiera nos acordamos cada vez, ¿no? Yo a muchos de vosotros, y como no lo tengo preparada en esta parte del PowerPoint, a mí me habéis visto, a los que habéis sido alumnos míos, terminar con esta diapositiva, la clase que tendré con algunos de vosotros el lunes que viene, ¿no? La clase sobre Europa, que digo, bueno, tened en cuenta que sí, que hay muchas cosas que funcionan mal, muchas cosas que han estado mal, pero no os olvidéis de esto. Y eso, sabéis cuál es el edificio de la izquierda, no el de la derecha. El de la derecha es uno de los edificios del Colegio de Europa, en Brujas, pero el de la izquierda lo conocéis todos porque está ahí enfrente. Y la siguiente pregunta es, ¿con qué dinero hemos pagado esto, no? Esa fiesta, ¿con qué dinero se pagó, no? Es decir, que de alguna manera tenemos que ser también conscientes a la hora de comunicar el proceso europeo, que tiene alguna serie de ventajas o de beneficios que tal vez no comunicamos lo suficientes porque los damos por evidentes o porque ni siquiera sabemos que proceden de la Unión, sino que creemos que son cuestiones de tipo local, regional o incluso hasta nacional. Vale, en ese sentido yo quería continuar un poco con esta sesión antes de hacer un breve descanso, puesto que estas son ya las 4:05. Me gustaría avanzar un poco más y sí que quería, digamos, establecer un poco lo que pongo aquí como lo que sería el estado del arte de la comunicación europea. Me baso en lo que comentaba, lo que ha sacado a colación Víctor sobre la cuestión de que, como dice también Jane Morris, que fue la vicepresidenta del Comité Económico Social entre 2013 y 2015, que venía a decir que no puede haber un mejor despertador para la comunicación europea que el resultado del referéndum del Brexit, por el cual 60 millones de europeos decidieron o optaron, bueno, una mayoría optó por
la salida del Reino Unido de la Unión. Y en este sentido sí que tenemos que tratar de localizar en qué momento estamos y cuál es el estado del arte actual. Y en ese sentido hay algunas cosas que son innegables y que tienen que ver con el hecho de que la Unión Europea gasta una serie de recursos, una serie de dinero, más o menos importante o no. Hemos dicho anteriormente el 0,5% del presupuesto, esto es mucho o es poco, parece que es poco, pero bueno, ya es una parte, en tratar de comunicar con sus ciudadanos. Sin embargo, lo que es cierto, y hemos expresado en otras de las sesiones, es que esta comunicación con los ciudadanos está llena de tecnicismos o está realizada en un tipo de lenguaje que los propios ciudadanos europeos no son capaces de comprender de manera evidente, y que supone como resultado que el impacto no es todo lo elevado que debería ser, sino más bien pobre. En ese sentido, y lo hablamos en su momento en las clases introductorias y aquellas que tenían que ver con el desarrollo de una esfera pública europea, se discernía si el hecho de que la Unión Europea hubiera sido o se hubiera representado como un sinónimo de ausencia de guerra, era vendible en la actualidad, o si en su momento la Unión Europea no había sido capaz de explicar cómo influía precisamente en las vidas de los propios ciudadanos. Y en ese sentido sí que podemos establecer que solamente a partir del año 2009, no las últimas elecciones al Parlamento Europeo, sino las anteriores, y a partir de la crisis del euro, es cuando la Unión Europea se ha dado cuenta de que tiene que desarrollar técnicas de comunicación profesional para tratar de acercar Europa a su propia ciudadanía, que no vale simplemente con decir, como explicábamos en algunas otras de las sesiones, que la comunicación era una cuestión administrativa que cada una de las direcciones generales de la Comisión solucionaba en una unidad que después te contaba las políticas o las soluciones que iba tomando, sino que debía integrarse en el principio del proceso de toma de decisiones, puesto que si no se concebía el desarrollo de las políticas públicas como unas políticas que debían ser posteriormente explicadas, es decir, no estábamos integrando la comunicación al inicio del proceso de toma de decisiones, la misma no iba a tener posteriormente unos impactos suficientes, puesto que iba a ser simplemente un añadido, un extra, una parte administrativa, pero no una parte de la propia política pública. En ese sentido, la crisis financiera lo que hizo fue tocar las propias alarmas de la Unión para adoptar una comunicación corporativa suficientemente profesional como para poder tratar de impactar sobre los ciudadanos europeos de una forma suficientemente profesional. Y tenemos que tener en cuenta que en ese sentido las fórmulas que debía abarcar la Unión Europea podían ser distintas a las fórmulas de la propia comunicación local, en tanto en cuanto los Estados miembros, cuando tratan de comunicar sus políticas, tratan de acercarse a la mayor parte de las audiencias. Sin embargo, la Unión Europea, dada su lejanía, si lo queremos ver, las instituciones de algunos de los Estados miembros, lo que trataba era de impactar sobre los decisores políticos, sobre las élites políticas, pero no sobre el conjunto de la población, entre otras cosas por problemas de magnitudes, por problemas lingüísticos, por problemas de distancia, por problemas de costes, efectivamente. Y en ese sentido, digamos que ahí era donde existía un problema más que evidente para las instituciones europeas. Si nosotros atendemos ¿os acordáis que la semana pasada hablamos de Euractiv, que era una plataforma de desarrollo de coberturas mediáticas europeas que explicaban o analizaban distintas políticas de la Unión? Si nosotros nos acercamos a las declaraciones de Christophe Leclerc, que es el director de Euractiv, él entiende que el problema es que la comunicación siempre ha sido la parte débil de la integración europea. Y entiende que la comunicación siempre ha sido la parte débil de la integración europea, porque en la raíz del proceso de integración europea, cuando la época de los padres fundadores de la Unión Europea, no es que no estuviese presente, es que ni estaba presente ni se la esperaba. Porque ¿qué es lo que pasaba en la parte inicial del proceso de integración europea? Que había una serie de países que después de la Segunda Guerra Mundial deciden poner en común las producciones del carbón y del acero, porque entienden que de esa manera van a poder en el futuro evitar ciertos conflictos, reproducir nuevas guerras mundiales, pero tenemos que tener en cuenta que en aquella época, estamos hablando de la década de los 50, existían
evidentemente, unos resentimientos entre las distintas poblaciones de los distintos estados de Europa, puesto que había habido una Segunda Guerra Mundial durante la década de los 40, y por lo tanto había habido muchas víctimas y mucho resentimiento ahí. Por lo tanto, no se buscaba comunicar, no se buscaba que los ciudadanos europeos validasen los acuerdos europeos, porque se tenía miedo a que no los validasen. Y en ese sentido, desde un principio no se optó porque la comunicación fuese un tema trascendental o fuese un tema querido dentro del marco de la Unión, sino todo lo contrario. Y en ese sentido, digamos que tenemos las consecuencias de haber fundamentado un sistema de organización supranacional que desde el principio no quiso este tipo de cuestiones, y que solo posteriormente se dio cuenta que iba a necesitar, cuando ya la explicación no podía ser la ausencia de guerra y el mantenimiento de la paz, cuando ya no se podía explicar de esta manera la Unión Europea, iba a ser cuando las propias instituciones se dieron cuenta de que iban a necesitar explicar cómo estaban impactando en las vidas de los ciudadanos europeos para poder acercarse a los propios ciudadanos y evitar el rechazo de los mismos al proceso de europeización. Entonces, en ese sentido, lo que dice Leclerc también es bastante interesante, porque él dice, bueno, pero es que ustedes que están diciendo que esto del 0,5% del presupuesto y tal, pero lo que no se dan cuenta es que por mucho que pongan muchos más portavoces y muchos más agentes de comunicación y relaciones públicas allí en Bruselas, el problema está en el interés de los ciudadanos europeos por las cuestiones que vienen de la Unión Europea, en tanto en cuanto cada vez hay menos periodistas en Bruselas. Es decir, cada vez ustedes lo están haciendo tan mal que el proceso de europeización no está interesando lo suficiente y nosotros estamos enviando cada vez menos gente a Bruselas. ¿A qué sirve que ustedes pongan más, un poco la pescadilla que se muerde la cola, de qué sirve que pongan más gente si nosotros cada vez vamos menos allí? Porque esto cada vez le interesa menos a nuestras audiencias nacionales o locales. Evidentemente, bueno, si consigues a través de esas relaciones públicas que interesen más a las audiencias locales y regionales, probablemente también tengas que enviar más gente, los medios de comunicación, a Bruselas. Por lo tanto, estos son procesos bidireccionales que se retroalimentan igualmente. Y a lo que apunta Leclerc también tiene que ver con el hecho de, lo hemos dicho anteriormente, que el proceso de comunicación europeo necesita mayormente descentralizarse. Descentralizarse, él entiende que y lo entienden otros teóricos, como el autor de este libro, en el cual nos basamos algunas de las explicaciones, que es Reelaborando la marca europea, de Stavros Papagianneas. Ellos entienden que una buena campaña comunicativa de la Unión Europea debe pasar por no tratar lo mismo en distintos lugares, sino por adaptar el mensaje a las diferentes audiencias, puesto que entienden, lo hemos dicho anteriormente, que lo que nos importa en Madrid no es lo mismo que le importa al que está en Sofía, ni al que está en Dublín, ni al que está en Estocolmo, y a lo mejor un poco más al que está en Atenas, pero ni siquiera lo mismo. Por lo tanto, la necesidad de, utilizando este palabra que traemos, el anglicismo que traemos al castellano, de customizar o de adaptar a las audiencias la comunicación. Y yo aquí os hago una de estas preguntas retóricas que sirven para frenar un poco la velocidad de la clase, que tiene que ver con, muy bien, si customizamos o intentamos hacerlo el mensaje europeo, ¿quién se encarga de customizar el mensaje europeo? ¿A quién le encargamos esta tarea? ¿Esto quién lo debe hacer? ¿Los periodistas? ¿O lo deben hacer los comunicadores de la Unión Europea, los public relations de la Unión? ¿O los políticos? ¿A quién se lo encargamos? Porque ya antecede un poco mi crítica, es que hay quienes entienden que deben ser los políticos los que hagan esto, porque son los encargados de liderar las opiniones públicas. Pero si ya os dijo Luis, y lo repetí yo anteriormente, que el problema de los políticos es que no defendían ante las audiencias locales y nacionales los acuerdos a los que ellos habían llegado en Bruselas, ¿cómo vamos a pedirle a los políticos que hagan esto? O sea, ¿de quién es la responsabilidad de adecuar a las audiencias el mensaje europeo? Pasamos por allí el micrófono. El otro día, en una charla con Lucas González, el portavoz de la Comisión Europea, a la que también participó Luis, hablaba precisamente de cómo ellos, y creo que es un cambio que se ha dado en el último año desde el Brexit en positivo, tienen que jugar con dos cosas. La primera era precisamente esa labor de customización de los mensajes, saber qué quieren los españoles en este caso, porque es el portavoz de la Comisión Europea en España, pero el griego hará lo mismo con lo suyo. Saber qué quieren los españoles y hablarles a los españoles de
en qué les beneficia a ellos la UE y no solo en qué beneficia en general, porque es importante llevar ese mensaje sobre el terreno, pero a la vez eso se debía de compaginar con otro para que todos los europeos seamos iguales, porque al fin y al cabo es un poco la idea de que Europa es la suma de todos los europeos y no solo lo que aporta España individual. Entonces hablaba de cómo tenía que jugar con esas dos bazas, es decir, desde Europa, desde Bruselas, le llegaba un mensaje que tenía que transmitir y ese mismo mensaje le llegaba a todos los países, que tú tienes que transmitir este mensaje a lo que es la Unión Europea, y a la vez él transmitió un feedback a Bruselas de lo que están pidiendo los españoles y la labor que está realizando él, precisamente diseñando un mensaje que es lo que les interesa a los españoles. Por lo tanto, creo que respecto a la última pregunta, es la labor de las instituciones europeas y creo que se debería destinar bastante más presupuesto que ese 0,5 del que antes hablábamos frente a otro presupuesto brutal. Creo que no es la labor de los políticos obligarles a ello, y ojalá lo hiciesen aunque no fuese su labor obligatoria, sino que es la labor de las instituciones, que precisamente para eso es su trabajo, y si después los periodistas y los políticos lo hacen, mejor aún. Pero eso las instituciones ahora no lo pueden hacer si no les dotamos de unos medios, y actualmente no los tienen. ¿Allí al lado? Bueno, yo creo que customizar el mensaje europeo, igual que cualquier otro mensaje, la labor final, y no solo la labor, sino también el poder en una democracia liberal como es el sistema que nos hemos ido dando aquí en Europa, recae sobre el periodista. Y al final tú a quien tienes que convencer, o sea, ¿por qué? Porque es el que tiene el poder de transmitir un mensaje u otro a una audiencia muchísimo más grande. Tú puedes tener un equipo fantástico, puedes hacer puedes hacerlo fenomenal, que si al final no consigues despertar el interés del periodista, no llega a ese trabajo, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa en cualquier parlamento, el Parlamento Europeo, ¿no? ¿Cuántas veces sale el Parlamento Europeo en la prensa española? Apenas sale, y al final ese trabajo, que posiblemente será un trabajo excelente, pues se queda allí. Otro ejemplo mucho más práctico, una conferencia que tenéis mañana aquí sobre temas de libre comercio. Yo llevo trabajando 2 días para traer periodistas a esta conferencia, porque tiene un panel excelente, vienen diputados, pero el interés de los periodistas, el interés real, está en el Consejo de Ministros, que es a la una, y no en debatir sobre temas tan macro que efectivamente, como decía el profesor, no interesan a las audiencias. Y no sé por qué, podríamos abordar las causas, pero es así, no interesan a las audiencias de los periódicos. Yo lo veo desde fuera. ¿Por qué no podría ser un billar a 3 bandas? Es decir, instituciones, por supuesto, con un protocolo de comunicación de la Unión Europea, periodistas, que se exija a los periodistas que se cumpla. También los periodistas tendrán un código deontológico profesional de información, de cobertura mínima, de veracidad, por supuesto, ¿no? Como en otras profesiones. Y exigir a los políticos el cumplimiento a nivel nacional. Yo creo que sí se les puede obligar. Y como anécdota, y como persona de otra generación mayor que vosotros, yo recuerdo en los años 80 hubo una fuga nuclear, no recuerdo muy bien si fue aquello en Almaraz o dónde, en Zorita, y aquí no se dijo nada. Y era el tiempo del PSOE y comenzaba la conciencia verde y demás. Y no se dijo nada en absoluto. Nos enterábamos de Hexágono Austriaco y nos enterábamos por las cadenas alemanas que recomendaban a austríacos y alemanes de cierta zona que iba subiendo la nube radioactiva no salir a buscar setas ni vallas, y nos enteramos por ahí. ¿Era lo de Vandellós? No. ¿Perdón? ¿Fue lo de Vandellós? No. No La me central acuerdo. de Vandellós, no me acuerdo, pero hubo una en los años 80, vamos, en la segunda mitad. Y aquí no se dijo nada, ni mu. Y nos enteramos por cadenas extranjeras, exactamente. Europeas. Quiero decir, esto me parece una aberración, desinformativa por parte de las autoridades. Y entonces no había canales privados, empezaban a despuntar, ¿no? A partir de los años primeros 90, Antena 3, empezaban estos a surgir. Entonces eran TV1, que os parece increíble, y TV2, el UHF que decíamos. Y bueno, yo creo que esto lo ilustra todo, ¿no? Sí. Luisa, por aquí, ¿querías algo? Que yo creo que la responsabilidad tiene que ser, desde dentro de la Unión Europea, tiene que contratar investigadores y tienen que contratar
expertos, y cuando digo investigadores, no solamente investigadores científicos, sino realmente creo que hay que invertir presupuesto en que desde las universidades europeas puedan salir un cupo de investigadores en comunicación que acaben trabajando en la Unión Europea, facilitar esto, introducirlos en la agenda pública, que no haya una diferenciación o, quiero decir, intentar limitar la distancia que hay entre las diferentes comisiones de comunicación. No puede ser que haya 4 grupos políticos que se dediquen a comunicar lo mismo. Tiene que haber una persona, aunque sea que se dedique simplemente a ponerles de acuerdo o a comunicarles. Entonces creo que también es una cuestión de que falta una visión global de que realmente hay que hacer una inversión educativa dentro de los propios profesores y de los propios alumnos, que sean los que retroalimenten. Entonces, claro, también podría darse la réplica de que, claro, que entonces podría estar dirigido, ¿no? Porque entonces la Unión Europea podría meter su discurso en las universidades y tal. Y también contratar, periodistas externos, no solamente fomentarlo. Entonces, la responsabilidad para mí creo que no puede ser, quiero decir que no puede ser fuera de la institución. Tiene que... Vale, aquí hay varias cuestiones. Digamos que este debate traía varias cuestiones conjuntas. Yo me voy a aproximar a algunas de ellas, sin embargo, tampoco quiero agotarlas, en tanto en cuanto precisamente Belén y después Jorge van a tratar ese tema. Entiendo. Entonces, hay quien sostiene, hay algunos, estos teóricos sostienen que deben ser los políticos los que lo hagan. Yo soy un poco, no reacio, pero soy escéptico con respecto a esta cuestión, porque ya hemos visto los políticos cómo se manejan y porque los políticos generalmente, y lo hemos dicho varias veces, no tienen esa conciencia europea, porque en Europa no van a obtener los votos que les sirvan para renovar sus cargos de presidente de la comunidad, de alcalde de Madrid, de presidente del gobierno. Por lo tanto, como ahí no se ganan los votos, ellos va a ser muy complicado que tengan mayor interés en diseminar el mensaje europeo. Entonces, claro, se nos ocurriría la opción más normal a la hora de diseminar sería, bien, bueno, pues háganlo ustedes, las instituciones. ¿Cómo lo van a hacer ustedes las instituciones? Como no se puede hacer todo desde Bruselas y lo más normal es en este tipo de teorías que entienden que las decisiones se deben tomar lo más cerca de posible la ciudadanía, es que para eso tienen ustedes oficinas de representación del Parlamento y de la Comisión en los Estados miembros, por lo tanto, háganlo a través de las oficinas. Ya nos dirán después los especialistas si esto realmente se hace o no. Pero la idea que tenemos los que nos hemos aproximado al fenómeno no con tanta profundidad es que Bruselas quiere tener muy agarrado todo el proceso. Primero porque no sabe qué proceso delimitar, porque ahí tienes todas las luchas fratricidas internas entre las distintas, no solo instituciones, el Parlamento con la Comisión y la Comisión con el Consejo Europeo, sino dentro de la Comisión, entre la Dirección General de Comunicación y las unidades de comunicación de cada una de las otras direcciones generales, porque cada una la dirige un país y entonces aquí tenemos mayores problemas. Entonces, lo que no quieren es que ya teniendo el problema en Bruselas, ese problema se extrapole a cada uno de los Estados miembros y que en cada uno de los Estados miembros la oficina de representación pueda contar lo que le parezca más o menos en cada supuesto. Y lo que tengo bastante entendido es que se quejan desde las oficinas de representación de que precisamente el margen de maniobra que les dan es muy poco, con lo cual, ¿qué vas a customizar si apenas te dejan que tú varíes mínimamente el mensaje, ¿no? Entonces, digamos que esa es una de las cuestiones básicas. Y después tendríamos, que ya antecedería al bloque que iniciamos el día de hoy también, ¿qué grado de responsabilidad tienen los periodistas sobre todo esto? En tanto en cuanto los periodistas te pueden decir, oiga usted, yo pertenezco a un medio de comunicación, yo, digamos, mi cometido es para con la sociedad, yo no tengo, aquí estamos en esa pregunta que os suelo poner yo en el examen del peace journalism, ¿no? El periodismo de paz, si los periodistas están para desarrollar la paz o están para servir a las sociedades y contar la verdad de lo que sucede. Y en ese sentido, bueno, ¿tienen que tener los periodistas algún tipo de compromiso para con la Unión Europea o no? ¿Esa es la tarea del periodista o no es la tarea del periodista? Y en este sentido el periodista te va a decir, mire, pero es que a mí la Unión Europea, mientras que la Unión Europea no me venda periódicos, ¿yo por qué voy a hablar de la Unión Europea? Yo hablo de lo que me venda. Y luego además el periodista, que también en algunos casos es baguete y en algunos casos sabe los idiomas que sabe, dice, bueno, es que esto de la Unión Europea es complicado porque claro, esto de las directivas y las regulaciones y cuándo es transponible o no transponible y esto es muy complicado. A mí es más fácil hablar del partido de ayer, que eso es más sencillo, lo hemos visto todos y es más fácil, pero hablar de Unión Europea es más complicado. Además tengo que irme hasta allí,
a saber idiomas, molestarme y bueno, pues claro, dice, este no es mi cometido, te va a decir el periodista en algunas ocasiones. Entre otras cosas porque es más fácil hablar de otras cosas que son más sencillas y que a veces dan lamentablemente más audiencia, y ahí podríamos empezar a hablar de por qué dan más audiencia el partido o el Sálvame Deluxe que hablar de la Unión Europea, ¿no? Digamos que aquí estaríamos ante un debate en el que podríamos entrar a distintos niveles o a distintas escalas. Son las 4:30. A mí me gustaría parar aquí un poquito para daros un descanso y después retomo yo unos 20-25 minutos la sesión y ya posteriormente pasamos a Belén. Nos va a explicar un poco el trabajo que hizo precisamente sobre las oficinas de representación en España y el trabajo que hacen, para ver si nos puede arrojar un poquito más de luz. Paramos si queréis 10 minutos y continuamos en unos 10 minutos.